buenas tardes a todos. Yo soy Fabiola, voy a moderar la mesa en modo que podamos más o menos terminar en el horario justo. Como no necesitamos... ¿Quieres quitar la mesa? Muchas gracias. Quitar la mesa. Sí, porque no rompe el espacio. Ahora vamos a usar. No rompe el espacio. Claro. Bueno, empezamos el trabajo con la exposición de Juan Arroyo, con el psicodrama pedagógico como instrumento grupal operativo a favor de la integración educativa. Bueno, buenos días a todos, a todas, y muy contento de poder participar en esta asamblea y contar alguna cosilla de experiencias en la educación. Sobre el tema del psicodrama pedagógico, ya como muy bien podéis pensar, obtenido desde las aportaciones de Moreno de hace ya muchos años con la teórica del psicodrama, que yo le puse este nombre para decirlo, adaptarlo a lo escolar. Yo lo llamo el psicodrama pedagógico como instrumento grupal operativo a favor de la integración educativa. Desde el grupo operativo en el que trabajamos recientemente tratamos de justificar este medio instrumental para la educación liberada e integradora de alguna manera. Y para ello intentamos primero definir qué es marginación educativa, como esas situaciones en las cuales los usos del habla no construyen, no hacen integración en los contextos de los grupos o en las personas independientes que forman parte de la comunidad educativa en cualquiera de sus grados, desde el preescolar hasta la universidad. Consideramos que es un momento evolutivo clave el desarrollo socioemocional en la época de la adolescencia, dentro de los contextos comunicativos. No podemos dejar de citar a autores como Winnicott, que ha investigado sobre los ambientes que favorecen el desarrollo de la niñez, ni tampoco a Blecher, con sus ideas acerca de esos desarrollos y el interjuego que se hace en los mundos internos y externos de los sujetos. También podemos citar a la profesora Mercedes Valcarce en la preocupación que tiene sobre la vida de los adolescentes, distinguiendo lo que es normal de lo que no es normal, de lo patológico. Ella dice que esta etapa es la palabra y el pensamiento cumplen la misma misión que tiene el juego en la infancia. El tema de la violencia entre los adolescentes puede ampliarse a la etapa de la niñez también, y esto lo sustenta bastante claramente desde el punto de vista científico, y la escuela, no solamente la escuela Tavistock, sino también la profesora Rosario Ortega desde España, donde hace una afirmación que es muy importante, que es que el alumnado espectador es donde, callado y oculto, es donde está todo el problema de los conflictos y la agresividad. En principio, nuestra sociedad es más dada al tremendismo y a la búsqueda de chivos expiatorios que a reflexionar serena y reflexivamente sobre los sucesos que ocurren, con toda su complejidad y con toda su causalidad, que es muy múltiple. Las instituciones educativas lo que hacen es eludir frecuentemente, profundizar en estos malestares de la dinámica, que están en la dinámica, con las necesarias relaciones interactivas de todos los sujetos de la educación, que son el profesorado, el alumnado y las familias, triple sustento de las comunidades educativas, sobre todo en las edades estas de la formación infantil, niñez y adolescencia. Entonces lo que planteamos que es muy importante discriminar en la educación los niveles de lo no expresado y de lo manifiesto, siendo esto manifiesto donde se encuentran precisamente las posibilidades de poder abordar los cambios sociales y necesarios dentro del grupo, clase y de la institución. Una actuación educativa normada y fundamental para dichos cambios se encuentra desde luego en la sistemática, en trabajar de manera sistemática en las aulas con lo que se llama función tutorial. Para ello, digamos que las dimensiones de la función tutorial son esenciales porque siempre tienen que acoger las inquietudes del alumnado en los distintos aprendizajes, pero en el desarrollo de todas de las 5 grandes capacidades que tenemos el ser humano: la capacidad de comunicarnos, de intelecto, motriz, artística y de inserción social, junto a todas las propias tareas de los equipos docentes, desde cada grupo clase, con la jefatura naturalmente de estudios como responsable y al frente de los esfuerzos para cambiar unas relaciones positivas que propicien precisamente la responsabilidad,
por parte de todos los implicados en las relaciones e intentar prevenir el desbordamiento de los conflictos. Por tanto, si contemplamos las causas de sucesos no gratos de violencia, o a veces trágicos, muchas veces, hay que superar una actitud muy socorrida. Dice, bueno, todos somos responsables, cuando lo mejor pudo realmente haberse evitado ese suceso más o menos grave en el que el conflicto humano derivó, pero por no tratarlo de forma adecuada y a tiempo, de forma preventiva. Lo que entonces debe ser considerado, por lo tanto, por cada docente como esencial en la educación de menores, en esa función tutorial que tiene todo profesor. Debe además evitarse, por ser fundamental en la educación, una visión sesgada de blanco y negro, es decir, las cosas son o sí o no, en las que se valoran las actitudes del alumnado. Se trata de superar esa dicotomía, ¿verdad? Premiar lo bueno, castigar lo malo. El mundo parece que más bien se hace y se construye por integración y no por segregación de los grupos. Otra dimensión fundamental es el cuidado de las necesarias relaciones de interacción entre el profesorado y las familias, puesto que eso constituye una base esencial. Esta función siempre es preventiva, si se ejerce de acuerdo con un programa establecido en la que la tarea no sea una actuación a modo de emergencia, ¿no?, como bomberos que llegan y sofocan problemas puntuales que hay en cada momento, sino atender y actuar las necesidades permanentes que siempre hay en todo tipo de aula y de grupo de humanos. Nos preguntamos, por otra parte, ¿qué dificultades encuentra el profesorado? Bueno, pues la base de la función tutorial es la comunicación por medio de la palabra, que en la medida que se profundice más sobre las interacciones de los seres humanos, así será más eficaz. Una herramienta, que es a lo que vamos en la ponencia que presentamos acá, es la representación de estas situaciones de conflicto, representarlas, teatralizarlas. A esta investigación le pusimos el nombre de psicodrama pedagógico, es decir, es una forma de crear, de actualizar obras en las cuales en la educación se puede representar desde, yo diría que desde la edad de 7 o 8 años, desde la edad de niñez hasta la adolescencia. El mayor reconocimiento como trabajo culminado de este trabajo se hizo en la Comunidad de Madrid el año 2009. Ahí investigamos en un grupo de investigación todo este aspecto, en los grupos de primaria, secundaria y también en bachillerato. No olvidemos que en España la orientación educativa se generaliza en el año 93-94, o sea, que es hace 4 días. En España, en este país, no existe psicología desde, yo soy de la segunda promoción, año 72, pues existe hace ya muchos años, existía la psicología, pero era paja, eso no servía para nada, igual que la pedagogía, pero ya el año 93-94 formamos parte de una asignatura en los centros que se llama orientación educativa y en los equipos de orientación educativa de los colegios, es decir, que ya constituimos desde hace 25 años una estructuración real en los centros. Bueno, como chiste os diré que yo cuando llegué a mi instituto lo primero que dijeron, aquí están los pakistaníes. Digo, ¿qué es esto? Pakistaní, pues ¿para qué están estos? Claro, yo entonces me inventé otro chiste. Dije, no, pues nosotros no somos pakistaníes, pero somos ovnis, objetos voladores no identificados, más bien. Bueno, volviendo al medio didáctico de la citada esta investigación que hice personalmente, se contesta que dramatizar supone reconocer y reconducir el conflicto preventivamente para alcanzar una posición de crecimiento y concentración del alumnado en las tareas educativas desde las respuestas personal y del grupo clase. Es decir, lo que pretendemos es que el grupo entre en tarea, trabaje, realmente le preocupe el aprendizaje, porque mientras están todos los conflictos por ahí, eso está eliminando esa posibilidad de tarea. El diálogo, por tanto, necesita aparecer siempre en la tutoría. No solamente para prevenir las conductas destructivas o autodestructivas, sino sobre todo, y desde la normalidad de la vida, para dotar al aula del ambiente saludable que el grupo clase ha de poseer, asumiendo el clima de reconocer el conflicto como inherente a la vida humana. El conflicto siempre va a existir, aunque todos parezcan iguales, siempre va a existir. Dicho clima capacita al grupo para generar en cada uno de los individuos que lo conforman la adquisición y consolidación de una actitud de apoyo hacia él mismo y hacia los demás componentes del grupo, por lo tanto, de aprendizaje de todas las capacidades. Todo ello va naturalmente unido a la sensibilización de los adultos, padres y profesorado, que busca revitalizar las relaciones necesarias para mejorar la calidad de la vida escolar tan compleja y tan relacional. Con dicha praxis teatral, trabajada de forma creativa y en equipos universalmente,
siempre se refiere ese trabajo a necesidades o dificultades de ese grupo educativo de escolares, y sobre todo es muy pertinente si se han detectado indicios claros de desintegración o marginaciones personales que siempre se suelen producir debido a que se propicia en las emociones, para que se propicien las emociones afloren y se conviertan en datos claves para ayudarse entre sí los diferentes integrantes del grupo clase, así como en las relaciones con sus profesores y con sus padres. Se motiva, por tanto, la mejora global en las tareas escolares, y específicamente se ha demostrado en la investigación de la herramienta citada una disminución muy significativa en toda la experiencia del grado de miedo irracional a que afloren las conductas y opiniones que suelen ocultarse y que tan solo son las marginaciones que tapan los grupos cuya integración grupal es deficitaria, para así asegurar su aislamiento individualístico. Cuando ocurre este déficit de carencia de grupo interactivo, el conjunto de individuos del aula se centra en las apariencias, en el individualismo y en los aspectos visibles, como si fueran los únicos válidos para los diferentes aprendizajes. Hemos comprobado cómo a lo largo de la última década del pasado siglo, los esfuerzos educativos de la transición de aquí en España no entraban en juego estos aspectos de esas capacidades sociales, más bien se daban resistencias para incorporar todo eso. La vida afectiva y la inserción social eran cosas que pertenecían a las familias, era de las casas, no tenía nada que ver con la institución. El problema de la inclusión de estos factores en las tareas educativas, donde las apariencias todavía ocupan un lugar muy importante al final del pasado siglo, era intentar consolidar los cambios en los aprendizajes sin considerar para nada los aspectos ocultos y marginales de los niños, adolescentes y adultos. Eso no cuenta para nada, o no contaba. En un valioso trabajo de Margarita Aznar, que ha publicado en el Colegio de Psicólogos Clínica Contemporánea del año 14, volumen 5, pues habla de las escuelas de padres. En la promoción de la salud de la escuela se produce una aportación en la línea que defendemos, fundamentando el cuidado que las instituciones educativas deben tener en las necesidades de las familias y sus descendientes para humanizar la educación en un sentido integrador, considerándose esencial el sentido preventivo, la cooperación, el tratamiento permanente de los conflictos, la independencia psíquica en el crecimiento humano y la intersección entre normas y libertad. Bueno, y ahora ya llegamos a la conclusión, que es un poco el motivo de esta ponencia, que es el instrumento llamado psicodrama pedagógico, cómo se hace operativo. Se hace operativo de la siguiente forma. Yo aquí he puesto 7 puntos, el principal sería el que demuestra su capacidad científica o su posibilidad científica, es el número 6, pero son 7. Primero, se propone, de acuerdo con el profesorado, el tema de conflicto a trabajar que afecta al grupo clase. Eso se nomina en la pantalla, es decir, eso de alguna manera se escribe en la pantalla o en la pizarra. 2. Se distribuye el grupo clase en mini grupos de 6 u 8 miembros. Una clase normal de 30 a 35 alumnos pueden tener 4 o 5 grupos de 6 miembros cada uno. Por supuesto, lo más heterogéneos posibles, en todos los sentidos. Desde las capacidades intelectuales a los sexos, etc. Tercero, se sortea entre los grupos un final feliz o bien un final infeliz, y también a mitades. Es decir, los grupos trabajarán para que algo se haga feliz al final o algo se haga infeliz. Bien, bien. Cuarto, cada grupo trabaja creativamente entre todos sus miembros el tema propuesto, imaginando una obra con título que propone el minigrupo. Es decir, cada grupo va a hacer su propia composición en pocos minutos, en poco tiempo, crear la estructura de una obra a representar, que tiene que ver con la problemática que tenemos puesta en pizarra, que le preocupa realmente al tutor. Luego, los alumnos dentro de este punto reparten los roles que han de representar al alumnado, a un padre o una madre y a un profesor o una profesora. Es decir, ahora mismo recientemente asistimos a una cosa curiosísima. Se pretende ya meter los robots para que sean los que den los consejos, como si los problemas de la interacción humana en las escuelas y en los adolescentes fuera cosa de los alumnos nada más. Da la impresión de que están completamente equivocando la realidad, porque un robot nada más es una máquina programada que, si no considera todos los aspectos de la interacción compleja, es una total desviación, y con eso se pretende arreglar el acoso escolar. Bueno, vamos a ver, parece que es una cosa un poco casi de risa robótica. Bien. Reparten, por tanto, los roles, como he dicho. Todo ello se hace en un tiempo, esto del punto 4, se hace en un tiempo creativo de trabajo dentro de cada grupo entre 8 y 10 minutos.
O sea, no se requiere 7 sesiones para hacer esto, ¿eh? Una sesión larga de 1 hora y algo, 1 hora y media, es suficiente para que el grupo lo trabaje. Quinto, representación ordenada de cada grupo con el título de su obra, convirtiéndose alternativamente todos en actores y en espectadores, cuando están en la parte de espectadores. Es decir, todos participan y de hecho suelen participar con mucho gana y mucho gusto, les encanta hacer este tipo de cosas, ¿eh? Pero ahí sale todo lo que tiene que salir, naturalmente. Sexto, y aquí viene el apartado que yo quería poner en negrita: reunión en círculo, ya que acaban las representaciones, de todo el grupo clase para analizar lo presenciado en todos los grupos. Y moderación mínima del adulto. El adulto está ahí para moderar, el profesor, tutor, el psicólogo, el que esté. Los adultos están moderando, simplemente, nada más. Y lo he puesto en negrita. El momento, yo lo considero, dentro de la investigación de psicodrama pedagógico, el momento clave de reconocimiento conductual del propio alumnado, que es relevante en la investigación. Es decir, en todos los casos se ha producido una apuesta, mirándose a los ojos de los niños y niñas que estaban en ese grupo, para decirse las cosas incluso más inconfesables entre ellos mismos, y no pasa nada. Es decir, es una manera, como digamos, de actuación de la palabra a través de verse y de poderse decir lo que realmente entre unos y otros les ha suscitado la obra creada. Porque la obra creada naturalmente tiene que ver con todos ellos y con su situación, con el profesorado y con sus padres también, por supuesto. Y por último, síntesis, ya termino, síntesis de conclusiones racionales para acordar los cambios necesarios que necesita abordarse desde el grupo clase el tema del conflicto. Es decir, llegar a la racionalización, llegar a realmente instaurar la norma que sirva para que ese aprendizaje de alguna manera sea efectivo y los alumnos, de alguna manera, el agresor, las víctimas, se han visto claramente a través del otro. Es decir, ese soy yo, esa soy yo, y naturalmente eso le produce el cambio que esperamos y que yo veo en la experimentación de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a Alberto Carraro. Sì. Allora, quale sarebbe la funzione generale della scuola? La prevenzione rispetto alla dipendenza. La cosa che penso è che la scuola crea dipendenza, educa alla dipendenza. ¿Se capisce? ¿Se entiende? Sì. Educar alla dipendenza. Solamente per il fatto che se c'è uno che sa e l'altro non sa, ¿no? Y el flujo sería el pasaje de la información de quién sabe a quién no sabe. Eso genera una dependencia. Y todos lo que acontece al interior de la escuela se basa sobre ese principio. Absoluto. Ahora, primera cosa, los maestros, los profesores deberían ser convictos de esa cosa. Y también los dirigentes deberían promover una formación para repensar la profesionalidad docente. Hay que repensarla completamente. Los adolescentes, sobre todo, vivan muchas situaciones de disagio, de conflitto. Forse si trovano a scontare delle forme di educazione che gli inducono ad una generale condizione di subalternità rispetto agli adulti, come se all'interno della famiglia già c'è questa formazione alla subalternità, no? Perdona, soy el intérprete italiano, pero que pensaba que tenía que estar arriba y sin embargo me han dicho que tenía que estar aquí. Está bien, está bien.
Pues si necesitáis traducción, aquí estoy. Yo pienso que podemos, como tenemos poco tiempo y empezamos más tarde, Sí. Pienso que podríamos dejar exponer y al final, si hay preguntas, también está el debate para cosas que no se entienden. ¿Por qué hay tan poca luz? Porque pensaban de poner aquí el proyector, pero nadie lo necesita. Si quieren encender la luz para que nos veamos mejor. ¿Saben en dónde están? Raúl, ¿sabes? Obviamente están las luces ahí que podamos encender. Ok, pero podemos continuar. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Per affrontare la complessità del mondo giovanile, no? La complessità, e anche per prevenire determinados comportamientos autolesionistas, de renunciar a sus objetivos o marcadamente agresivos en frente a la autoridad, es doveroso que la escuela se apoye sobre la tarea de indirizar los jóvenes a la proyectación de sé, a proyectar al futuro su emancipación y su capacidad de intervenir en la sociedad. Ahora, la orientación sería la tarea príncipe de la escuela preuniversitaria. Hay que mirarlo todo sobre orientación, pero para hacer eso hay que utilizar el grupo como dispositivo. No se puede pensar que es una enseñanza de maestro a alumno, sino el maestro al grupo. Antes se decía que el individuo es un grupo, pero en ese caso el maestro piensa al alumno como su hijo, como la individual de ser la proyección proyecta una función particular como si los alumnos fuesen hijos, pero siempre a una individualidad, ¿no? Esa individualidad permite que si toman uno bravo y el otro malo porque no obedece al modelo, ¿no?, que tiene interiorizado el profesor o el maestro. Dunque è fondamentale che la preparazione docente sia calibrata sul referente dell'insegnamento che è il gruppo e non l'allievo, l'alunno singolo. Quindi se c'è una otra dificultà che sería como el mundo mediático influye produciendo informaciones. La producción de informaciones del mundo mediático está indiscriminada totalmente, ¿no? Como si vienen input a repetición, tum, 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 tum. No hay posibilidad de elaborarlo y de responder a la información, sino todas entran al interior de cada uno, profesores inclusos, y esa es una importante piaga, un'importante difficoltà para sviluppare il compito docente. Una grandissima difficoltà. Allora, il mondo gira velocemente, cambiano scenari sociali, disposizioni mentali di fronte ai nuovi fenomeni.
C'è bisogno di risposte non banali e non ideologiche rispetto alle diverse condizioni di vita e alla sensibilità delle persone che inevitabilmente cambia pelle ripetutamente. Questi ingredienti si intrecciano con le soggettività e io penso che tutto questo deve essere messo in relazione con l'apprendimento dei vari oggetti di studio. Il problema sarebbe che quando si studia letteratura, filosofia, scienza, arte, música, hay necesidad de remitir todo en juego, ¿no? Y que no como una reedición de visiones del pasado, ¿no? Fundamentadas sobre el juicio de los críticos más importantes. Porque ahora, si se ponen como modelo los críticos, hay que los alumnos repitan. Pero ahora creo que el profesor en ese nuevo contexto hay que saber tomar una distancia y pensar que no todo lo que se refiere como una agresión a él hay que despistarla en la tarea y no tomarla como si fuese una apuntada dirección, como si lo jueguen contra los viejos o contra los maestros o contra la autoridad. Porque nosotros despistamos la autoridad sobre tarea. Y es la tarea que produce conflictos, incertidumbre, que produce dificultad de relación. Porque no es siempre fácil exprimir con sinceridad lo que se siente frente a un texto, frente a una pintura, frente a una escultura, frente a una fórmula matemática. Allora, nei sistemi di formazione scolastica e universitaria, preoccupatissimi di trasmettere la cultura che proviene da un impianto prettamente storicistico e nello stesso tempo pensano di stare al passo coi tempi aggiornando tabelle e non svolgendo uno sguardo dentro il proprio sistema di produzione del sapere. Si capisce? No. Allora, se me lo ripete, allora leggo qui piano. Di tutta evidenza appare il conflitto insito nei sistemi di formazione scolastica e universitaria, preoccupatissimi di trasmettere la cultura che proviene da un impianto prettamente storicistico, no? Come una sequenza, come se il saper è una sequenza lineale, no? Sì, se mi rilegge, scusi, allora, magari insomma, se si ferma sì. Un pochino. Allora, di tutta evidenza appare il conflitto insito nei sistemi di formazione scolastica. Hay un conflicto Se lo puedo, interno a los que... sistemas de formación escolar. Pero la formación espera, que dice los sistemas... No es esa traducción. Sí, a ver, ayúdanos, Santa Fabiola. dice que los sistemas de formación, sobre todo en la universidad, se preocupan de transmitir la cultura de un periodo historicista. Todo lineal, no actual. Dicen que creen de hacerlo actual, pero no hay nada de actual, ¿no? Retoman da lo viejo. Claro. Aggiornano tabelle. Si capisce questo? Sì. Allora, el tentativo de estar apuntado a lo que acontece en la actualidad, ¿no? No lo hacen preocupar sobre un sguardo crítico sobre su propio sistema de producción de saber. Hola, Fabiola. Se entiende esa cosa, sí.
No. Lo que pasa en la actualidad no los hace pensar al trabajo que están haciendo, ¿no? Actualizarlo en ese modo. Estaba hablando de los profesores, que no cambian, ¿no? No creía. Sí. Poi, Alberto. sì, va bene. Allora, faccio un altro punto, poi la interrompo perché insomma è inutile. Allora, prendiamo le difficoltà, per esempio, che segnalate dai comportamenti devianti, no? Quando los alumnos devian, se departen, non sono mai oggetto di analisi approfondite, no? Si uno protesta, el bullismo, toda esa cosa. No. Siempre se trae el aspecto negativo. Cuando serían necesarios para meter en luz los aspectos diversos del cómpito, de la tarea de aprender. No se pueden tomar como señales manifiestos, totalmente manifiestos. Que ahora uno llama a la policía si hay ¿cómo no? O la policía o el psicólogo, no, que viene a decir que hay disturbi del pensamiento. E la stessa cosa, allora in questo senso la dipendenza, eccetera. Vediamo che voglio finire qui. Allora, la professione docente non è un simple soporte mecánico al proceso de alfabetización de los alumnos. No hay que pensar que el maestro va a enseñar gramática. Es un absurdo enseñar gramática. ¿No? La gramática sería un tablet repetitivo y mecánico, donde como un cubo de Kubrick. No, hay que reflexionar sobre lo que se expresa y ver la integración entre racional y emocional. Ahí se aprende gramática. Quindi el enseñante habría que enseñar un método, ¿no? La palabra enseñar sería del latín insignare, un método, señalar un método, pero el método no se enseña, ¿no? Lo ven de mí. ¿Cuál sería? Sería que mi repetición sobre el setting, y hay que tener el setting en sus mesuras, ¿no? Ahora, saben ellos que si la lección, la clase termina a las 10, a las 10 termina. No es que si el argumento es importante, va a terminar a 10 y 5 minutos. Ni si hay confusión, se termina a las 9 y 55. Hay que tener una disciplina, ¿no? Que no es una rigidez, ma es una atención entre un campo para discriminar lo que acontece a su interior. Ofrecer a todos la posibilidad de intervenir, es decir, su propia idea. Y hay que portar mucha paciencia. Hay que crear las condiciones porque vehiculan las informaciones y puedan ser reflexionadas.
Ci fermiamo. Sì, ci perché fermiamo anche qui. è quello che dobbiamo, Buono. è quello che después tenemos que discutir. Sì, bene, sì, Entonces, vai. vamos a estar más. Ahora escucharemos a Marcelina Llano. Buenos días, muchas gracias. Voy a hablar de una experiencia interdisciplinar sostenedora, que a mí me lo pareció así porque pensamos en grupo. Hay compañeros que ya lo conocen. Y deseo compartir, de paso, otras vivencias como psicóloga y pedagoga de un equipo de orientación que es un apoyo externo a centros escolares y cuya tarea es valorar para determinar necesidades educativas y recursos. De eso es de lo que no voy a hablar, porque eso es lo oficial. Después de algunos años trabajando con niños de 3 a 12 años, pensando en sus dos ambientes de desarrollo, atravesados también por lo social, económico, cultural, histórico y qué idea tienen sobre un niño, creo importante transmitir mi experiencia respetando la confidencialidad para aprender a trabajar mejor con los niños en desarrollo permanente y con sus adultos próximos, quienes, pensados desde la concepción grupal, podrían producir cambios ellos mismos, y todo eso supone unas ansiedades muy intensas. Basándome en una experiencia interdisciplinar vivida, donde creo que transformamos la reunión en un grupo pensando juntos, me preguntaba si podría implementarse un grupo interdisciplinar con los maestros, especialistas del niño, algún directivo para que organice, y psicopedagogo de educación con el psicoterapeuta de salud mental. Paralelamente, y sin olvidar los planes de formación del profesorado, convendría pensar la enseñanza interdepartamental integrada en un espacio grupal donde trabajar experiencias, conocimientos y aspectos socioemocionales propios que sirvan de referente interno al docente. Esta idea pichoniana. Para mí es importante saber que un niño se constituye en las interrelaciones vividas en su familia y en la escuela. El sostén, idea winnicottiana, incluye sostener físicamente al niño, lo que es una forma de amarle. Algunas madres pueden mejorarlo si se sienten apoyadas, cuidadas, reconocidas. ¿Podría mejorarse la comprensión del niño en edad escolar si se sintieran sostenidos en un encuadre grupal educativo clínico? ¿Se convertirían padres y profesores en equipo de acompañamiento terapéutico, facilitando así los avances adaptativos del niño? Aprovechando el momento en que un centro se revolucionó por la presencia de un alumno nuevo de 8 años, pudimos vivir una experiencia grupal interesante entre los profesionales de los ámbitos educativo y clínico. En el intercambio de conocimientos y afectos entre los profesionales, creo que construimos un continente para las ansiedades. Con el niño de fondo danzamos como pudimos con lo que iba brotando en cada encuentro. El agrupamiento fue motivado por los comportamientos perturbadores de Manuel, que nos quería contar y no podía. No podíamos conectar con su sufrimiento. Nos costó enterarnos de quién era cada uno en el interjuego de búsqueda del sitio donde depositar al niño. Se entrecruzaban los diálogos buscando al depositario entre los presentes, que esperaba cada uno de los otros. Los docentes expresaban impotencia en el manejo de las situaciones de posible riesgo, pero no las nombraban. Demandaban técnicas, pero carecían de tiempo para hablar de sus dificultades en la tarea y de cómo se sentían. Consumir programas, técnicas, psicofármacos, esto va acorde con los desbordamientos y desvalimientos por miedo a que los niños se dañen, al bullying, a la judicialización, a la prensa, etc. Manuel llegó nuevo a tercero, procedente de un centro de acogida. Sus conductas producían mucho miedo. Caminaba haciendo el pino, escapaba veloz, golpeaba todo, se golpeaba, se asomaba a la ventana. Solo mirarle y nombrar lo obvio, me dedicó una mirada diciendo: mi mamá no puede ahora cuidarme, pero va a venir a por mí. Requirió un tiempo con una maestra para establecer un vínculo de confianza, trabajando por requisitos. Consideré necesario apoyo psicoterapéutico y supe de la profesional clínica colaboradora con el centro de acogida. Entonces propuse organizar una reunión conjunta de todos los profesionales implicados de las 3 instituciones y aceptaron. Manuel es el menor de 2 hermanos. Fueron separados para evitar que su comportamiento le siguiera afectando negativamente al hermano en sus relaciones. Quedó solo en este colegio con muchos lazos afectivos rotos. Madre inmigrante, separada, conviviendo con la abuela materna e hijos, hasta que llegó a un estado de desequilibrio emocional y la abuela los echó a la calle. En la primera reunión
La descripción de sus comportamientos explicaba por qué le costaba confiar y nos ponía a prueba a todos. Se hacía necesario seguir trabajando el lazo afectivo. En la segunda, una profesora dijo: el niño dice que está cansado, pero hace cosas. La psicoterapeuta informó: llegó en situación de crisis procedente del centro de primera acogida, donde expresó: estoy aquí porque soy muy malo y quizá me manden a otro sitio peor, que es la cárcel. Este es un problema derivado del maltrato. La patología está en la relación. Él no sabía cómo iba a ser cada momento siguiente y no hay diagnóstico porque está acorde con una situación de maltrato crónico, y pide que le apoyen en esta crisis aguda. La tensión aumentó al saber que en su estado no podía entrar en un hospital de día. En reuniones posteriores se amplió el tiempo dedicado a hablar del vínculo con el niño y ya empezó a salir algo. Me doy cuenta que no podía soportar que se acercase a mí, realmente le tenía mucho miedo. Ahora me siento diferente, creo que le he tomado mucho cariño. Las conductas observadas producían menos angustia. Ante una nueva observación de alterarse más, esclareció que coincidía con la visita familiar y salida a su casa sin pernocta. El modelo de la psicoterapeuta, confiando y compartiendo sus experiencias, que el niño precisaba explorar para ver si todo estaba igual, que también necesitaba probar la relación con ella, todo eso calmaba al profesorado. Empezaban a poder dar sus clases, se empezó a trabajar la comunicación con el grupo clase. Un trimestre después, los profesores hablaban de mejora. En su comportamiento, jugaba ya en el recreo con otros niños, alguna conducta de regresión coincidiendo ya con pernocta de fin de semana. Manuel no contaba nada de casa. Se valoraron avances en la adaptación de Manuel y aprendizajes alcanzados a pesar de todo. Seguía inquieto, pero era más tolerable. En la despedida afectiva de la última reunión de curso hubo hasta lágrimas. Después supe que estuvo el tiempo necesario en el hospital de día, donde también trabajaron el servicio de implicación familiar con la familia, y se lograron resultados favorables a una nueva integración en un centro ordinario. El encuadre fue abierto, incluyó sustituciones de los profesores, una al mes, y a partir de las 3 primeras ya aquello cambió. Se estableció una alianza entre educadores y docentes con la psicoterapeuta basada en la disponibilidad de esta para aquello. La tarea fue sostenerle en el centro escolar. Se produjo una verdadera inclusión integrada cuando confluyeron todas las fuerzas en dar sentido a lo emocional y pudimos superar las desconfianzas, las confusiones y las dudas de unos en otros. La organización permitió crear ese clima de confianza, facilitando poder compartir espacio común y expresarnos entre sí. Los límites y posibilidades de unos y otros confrontados es lo que permitió que emergiese una unidad grupal para funcionar con lo que teníamos, la transferencia. La valoración final de avance adaptativo del niño y sus aprendizajes me pareció el reflejo de la adaptación de los docentes ante la crisis de un niño y un aprendizaje nuevo en torno a la tolerancia de niños sufriendo. Me pregunto si este nuevo aprendizaje se internaliza en los docentes. 5 años después, por razones del sector, volví a este colegio y empezamos con Alfonso, de 9 años en tercero, diagnosticado con TDAH desde los 6 años y con CERTA, metilfenidato. Contaban que en primero se mostraba desafiante, sin límites, padres exigentes, repitió segundo, exigentes con el colegio, perdón. Repitió segundo y pasó a tercero con las matemáticas pendientes, pero ahora en clase hablaba en voz alta, silbaba, tiraba cosas, muy molesto con el nuevo profesor, que era extranjero y le molestaba. La madre refirió que fue deseado y necesitaron fecundación in vitro, pero no quiere hacerlo constar porque con el segundo embarazo no lo precisaron. El padre en paro no se manejaba con los niños ni con la casa, y los abuelos paternos se hacían cargo de los 3. Relató que estuvieron separados pero viviendo juntos y como el niño era pequeño no se enteró de nada. A otra entrevista acudió el padre, se quejaba de que su mujer trabajaba mucho y cobraba poco. Creía que su mujer no sabía que estaba siguiendo un tratamiento para dejar de beber. Me dejó muy claro que los profesores no deben castigar al niño porque está enfermo con medicación. En la primera sesión con Alfonso afloraron temáticas relacionadas con actividades que le gustaban en el colegio, recortar y jugar al fútbol,
Relataba no poder dormir bien porque le dolía la cabeza, solía despertarse mucho y tenía ojeras. Observé que pellizcaba el estuche y rompía la tirita del dedo para enredar con ello, o tal vez quiso que viese lo que había debajo. Una leve lesión en la piel y un rótulo con el segundo apellido rectificado por su abuelo. Se negó a dibujar la familia. Me cansa dibujar una familia. Y ya se había levantado a abrir los cajones. Según aclaró la madre después, en el colegio estaba desatento desde que le pegaban otros. No dio importancia a lo de la piel, su padre también tenía dermatitis atópica. El problema es que sufre rechazo, le castigan y le gritan los profesores, y a ella le pone furiosa que le castiguen sin comedor, porque claro, no quiere recurrir a los abuelos, que ya su suegra no puso límite ni a sus hijos. Comenta que Alfonso estaba con tratamiento del asma, régimen alimenticio por hipercolesterol, hierro bajo, y le cambiaron a Mediquiné. Seguimos con el metilfenidato. Los docentes posteriormente negaron que le pegasen otros niños y dijeron que el niño solía mentir, era él el que pegaba. Bueno, Alfonso me comentó que los que le pegaban eran mayores y ya no estaban en el colegio, habían ido al instituto. Respecto a lo de las noches, dice, me daban aspirina y le daban aspirina, y como no se le quitaba, el médico les dijo a sus padres que le siguieran dándole, que siguiera tomándola. Dice, ahora me defiendo con mi robot Alfonso, que me ayuda con la mano a distancia. Luego me aclaró que es que cuando su padre jugaba con su hermano menor, pues él jugaba con su robot. Los docentes estaban enfadados con los padres y no querían reunirse con ellos, porque se habían quejado a la asociación de padres, al inspector, a la autoridad escolar. En primera reunión tuve que reunirme solo con los profesores, el tutor muy enfadado con el comportamiento del niño. Decía que tenía envidia de los otros, que ante cualquier tarea de responsabilidad relacionada con sus compañeros se comportaba dictatorialmente. No sabían qué hacer con esas conductas imprevisibles que incluían riesgo. ¿Qué riesgo? Daños a terceros, digo, bueno, un coche. Empujó a la niña y se rompió el brazo. En la segunda ya pude reunir a padres y profesores y el tutor accedió a regañadientes. La directiva me advirtió que tuviese cuidado con este padre y no le diese vuelos. Después de las presentaciones dije, Alfonso nos convoca a pensar, empujó a una niña con rotura accidental del brazo, lo cual nos tensiona y nos asusta a todos, a mí también. Vamos a ver si podemos clarificar lo que él no puede contarnos. ¿Tendrá sentido que haya empujado a la niña dentro del colegio? ¿Qué le desesperó tanto? Allí salió el rechazo del niño hacia el nuevo profesor por ser extranjero, los prejuicios del padre hacia la niña provocadora, que también era rumana, se aireaban los enfados, además del empujón cogía objetos que no eran suyos, rompía gomas. El acting out, tuve que decir, parecería su forma de obligar al ambiente a efectuar una reparación como una alternativa a la desesperación, decía Winnicott, ¿no? Cuando hablaba de que estos niños quieren volver a la fase anterior a la deprivación sufrida para recuperar el estado de las cosas que disfrutaban cuando todo estaba bien. La madre dijo a continuación que su hijo no veía el peligro. Dice, no lo piensa, se lo explicamos, pero no lo piensa. Es muy duro, de pequeño no lloraba cuando yo me iba. Añade que ahora va a un taller donde le dan pautas de cómo no desesperarse cuando el niño no le obedece y no gritarle. Y pedía a los maestros que se pusieran las pilas y lo hicieran también. Cambiaron la medicación porque le sentaba mal, ahora ya estábamos con estratera, seguimos con el metilfenidato. El psicoterapeuta le veía cada 2 meses y dijeron que él opinaba que los problemas estaban en el colegio. En neuropediatría, el electroencefalograma, potenciales evocados, las pruebas cardiológicas eran normales, todo eso, le han dado de alta, le han derivado a psiquiatría. En coordinación telefónica con el psicoterapeuta, me explica que al no poder acudir al comedor, la familia se ha puesto peor, es una dificultad añadida, y pensaba que lo mejor era un cambio de colegio. Yo dije, ¿así? La posibilidad de un encuentro conjunto educación y salud mental no era posible por lo de la agenda única. Volví a ver a Alfonso, salieron temáticas acerca de las chicas, en términos de sentirse tonto y cornudo. Me dice, el que se enamora de una novia y descubre que no es la novia adecuada para él, entonces se encierra como un caracol en su concha. También habló de Pinocho, que le creció la nariz por mentir. Parece que la chica accidentada la había llamado tonto.
Y entonces él atacó como un toro. Digo, tonto. Sí, alguien que no tiene cerebro, que no tiene mundo, no tiene nada. ¿Cómo? Como un toro. Sí, cuando le torean los toreros chulos y le dan una cornada por detrás a matar. En la tercera sesión y última parece que estaba en estado regresivo, donde sentía el peligro de ser atacado. Mientras dibujaba conmigo estuvo haciendo ruidos, que parece que lo usara para aislarse y para excluir o rechazar al otro, en vez de para comunicarse. En algún momento movió el párpado, forzadamente, como si lo ocucara, y dijo que se rascaba el ojo por dentro con el párpado. Y le dije, ¿viste algo en algún momento que te puso mal? No. Después dibujó la familia de 4 miembros suspendidos, cada uno en el aire, de un hilo en el aire. Empujó a otra niña ese mismo día a la salida. Sugerí que fuese atendido con mayor frecuencia. La madre recibió los gritos de otra. El psicoterapeuta valoró urgente el cambio de colegio. Solicitaron el cambio y la autoridad competente nos reunió a padres, profesores, equipo directivo y de orientación para salvar al niño desmotivado. El tutor hablaba de estigmatización del resto, la madre que le insultaban en la fila, el padre que eso le desbordaba, aunque no le justificaba, por eso pegaba. Y una profesora dice, le veo triste y solitario, le encuentro como si le faltara disfrute. La madre cuenta la ternura en relación con el hermano y el tutor dice, sus compañeros no son arios, que le rechacen. Ante una patada o un mordisco tengo que hacerle un parte. La madre responde que con eso le hace caso y refuerza su protagonismo. Alguien preguntó, ¿cuál es su enfermedad? Y los padres hablaron de la sobredosis de pastillas que le retiraron de golpe. Pesaba 30 kilos y ya llevaban 43 miligramos, qué sé yo. Es como un síndrome de abstinencia para un alcohólico. Y entonces, claro, aprovechó el tutor y dijo, por eso tiene que estar en hospital de día. Y dice el padre, pues por eso no hay que ponerle partes de conducta y dejarle sin exclusión. La autoridad reitera que funcionemos, que a ver lo que hay que hacer, que modificación de conducta, digo, habrá que escuchar al niño. Y entonces les dijo a los profesores, a ver si es que los que tenemos que modificar somos nosotros. Y en el tercer trimestre, padres y profesores ya empiezan a hablar de que el niño ya no desafiaba al ponerle límite, de que incluso llamaba la atención a otro que no atendía, en casa estaba con antibiótico y el tutor insistía que no podía negociar con él matemáticas que no le gustaban y en clase eran muchos. En educación física ya se había convertido en el ayudante y ya estaba contento. Sacó el Trinity porque en lectura y escritura avanzó. Pero el tutor insistió su escaso nivel de integración en el grupo y en ese momento los demás comentaron que a pesar de la mejoría no le observaban integrado, que mejore el cambio y Alfonso subió de peso al dejar la medicación, estuvo algo más contenido, pero al final se puso enfermo y ya la última semana no acudió. Me parece obvio, necesario trabajar en grupo interdisciplinar porque nadie tiene la solución exacta y conviene hablarlo entre todos buscando esclarecimiento y sosteniendo todas las ansiedades, todas las nuestras. Supone involucrarse cada uno desde su disciplina pensando en su propia práctica y eso nos ayudaría a superar esa fragmentación del conocimiento ante cualquier realidad que es compleja y diversa, más la de los niños. Creo importante que las decisiones se tomen conjuntamente, después de intercambiar información. Podría el pediatra, el psiquiatra, el psicoterapeuta, el trabajador social pensar en grupo y coordinarse con el otro grupo interdisciplinar de docentes, especialistas, directivos, psicopedagogos y psicoterapeuta en estos casos. Se trata de intervenir lo antes posible y promover un ambiente escolar psicológicamente saludable para el niño y para los docentes, lo que calmaría a la familia y redundaría en el niño. Y por último, quiero recordar una frase de Armando Bauleo que decía, las instituciones y comunidades no se encuentran solamente ahí afuera de nosotros o alrededor nuestro, sino que ellas también organizan la subjetividad vinculada que prima y en la cual estamos sumergidos como técnicos. Así que forma parte de nuestra posición técnica y profesional. Por eso conviene realizar con frecuencia un autoanálisis de nuestra implicación atravesada por lo vincular y, por lo tanto, de nuestro lugar en los diferentes estamentos de la labor que realizamos.
bien, gracias. Ahora pasamos la palabra a Lorenzo Sartini. Salve a tutti. Grazie. Allora, questo lavoro di ricerca su cui sto continuando ad interrogarmi parte dall'esperienza che ho avuto modo di fare all'interno di una scuola secondaria, una scuola media, quindi con ragazzini dagli 11 ai 13 anni. È una scuola nella quale ho lavorato per diversi anni. Comunque lavoravo in quella scuola da un anno quando un insegnante, il lavoro tratta della produzione dei capri espiatori, chivos emisarios. Quindi un insegnante mi parla dell'esistenza di una situazione complicata in una seconda classe, in cui un ragazzino, preso come capro espiatorio, veniva trattato male dai suoi compagni, veniva offeso e insultato. E dunque questo insegnante mi parla della situazione proprio in questi termini, capro espiatorio. Allora decidiamo di attivare un laboratorio in questa classe, con il compito di lavorare sulle modalità di socializzazione proprie di quella classe, di quel gruppo classe. Un poquito más despacio, por favor. Più lento? Sí, sí. Ok. Fabiola, ayúdanos un poquito. Lorenzo presenta un trabajo en una escuela secundaria en donde prácticamente un profesor le dijo que había un chico que había sido, bueno, había como reconocido como el chivo expiador. Sí. E quindi organizziamo questi incontri, questo laboratorio costituito da 4 incontri, senza alcuno schema preordinato. Insomma, vediamo quello che emerge incontro dopo incontro. L'intento, il compito appunto era quello di lavorare sulle dinamiche relazionali interne a questa classe, no? E per provare a cambiare un po' la situazione che vedeva incastrato Matteo, questo ragazzino, nel ruolo di capro espiatorio. Il compito qual era? Quello di lavorare sulla socializzazione, sulle dinamiche relazionali interne alla classe, al gruppo classe. Cominciano questi incontri e durante gli incontri si è osservato un processo nel gruppo classe che è passato da una prima fase, diciamo nel primo incontro, in cui sembrava che il gruppo fosse tutto unito, indifferenziato, senza differenze, diciamo così, al proprio interno. Nel secondo incontro inizia ad emergere una spaccatura e il gruppo si divide in 2 sottogruppi che vengono anche denominati i popolari e i non popolari. Questi iniziano ad attaccarsi, si accusano vicendevolmente. Voi non uscite, non siete autonomi, dall'altra parte sì, noi vorremmo aggregarci a voi, vorremmo unirci a voi, ma voi non ci volete. Insomma, l'incontro va avanti un po' su questo tenore. Fino alla terza fase, al terzo incontro, in cui il sottogruppo dei popolari, che era quello più forte, più riconosciuto, viene messo in discussione dall'interno, da uno dei suoi integranti. Quindi c'è un ragazzino di questo sottogruppo di popolari che dice: ma veramente anche io ho fatto fatica ad essere accettato da voi. C'è un momento di silenzio, gelo, proprio un momento fortissimo. E come risposta a questo momento di silenzio, un altro integrante di quello stesso gruppo sposta completamente l'attenzione e tira in ballo Matteo, questo ragazzino che veniva preso come capro espiatorio, dicendo che era tutta sua la colpa, no, per questa tensione, questa angoscia che viveva il gruppo. A quel punto tutto il gruppo classe, popolari e non popolari, cominciano ad esprimere sempre con maggior forza e grande sconcerto da parte mia, che ero lì e non capivo bene che cosa stesse accadendo, il proprio disappunto, il proprio malcontento nei confronti di Matteo. Nell'ultimo incontro, dunque nel quarto incontro, si è deciso di dividere, come diceva Juan, il gruppo in 4 sottogruppi formati in maniera casuale. A ciascun sottogruppo è stato dato il compito di inventare una storia partendo dallo stimolo "il mio gruppo ideale". I gruppi poi dovevano dare un titolo al loro lavoro e drammatizzare le storie inventate. Che buono, che buono. In sintesi riporto che i gruppi si sono succeduti, no, nel racconto in maniera volontaria.
Il primo gruppo che si è presentato aveva dato come titolo Il gruppo dei Fantastici 4. E in questo gruppo veniva semplicemente raccontata la monotonia della vita quotidiana che si viveva in questo piccolo paese dove si trovava la scuola. È un po' quello che era avvenuto nel primo incontro. Nel secondo incontro, il lavoro del secondo gruppo, che ha dato per titolo La nostra storia, raccontava di una vacanza in Alaska fatto da 4 amici. 4 amici un po' particolari, adesso io qui non so, dico i nomi che avevano dato, Fabio. Il secchione assassino. Y secciones son como los más estudiosos, no sé cómo los llaman. ¿Cómo? Empollones. Ah, bueno, no sé, no conozco la palabra, pero no, ajá, uno era asesino. Asesino. Empollones asesino. La bambina barbona. La niña Clochard. en la calle, ajá. Il maniaco. La niña vagabunda. Il maniaco e la ballerina. Ese no necesito. Che prima, per fare il viaggio in aereo, si sono divisi in 2 coppie, forse i 2 sottogruppi, chissà. Poi, una volta giunti in Alaska, si sono uccisi vicendevolmente, sono morti tutti quanti. L'ultimo superstite si è suicidato. Il terzo gruppo ha presentato una storia dal titolo Matteo Bo, nella quale non si sa, Matteo chissà, nella quale si parlava di Matteo, il capro espiatorio, che andava in un ristorante gestito da una signora marocchina. Qui lui, non riuscendo a capire che cosa questa signora marocchina gli dicesse, venne preso dall'ansia e la uccise con una testata. Gli altri avventori, gli altri clienti del locale provarono a fermarlo in tutti i modi, ma si facevano male, si procuravano dei danni, fino a che Pietro era quel ragazzino che aveva tirato in ballo il capro espiatorio nel terzo incontro che abbiamo fatto, riuscì a fargli scoppiare la testa con un gioco di parole. Adesso non sto a dire gioco di parole perché... Il quarto gruppo titolò il proprio lavoro Finché morte non ci separi e raccontava la storia di un ragazzo che era stato visto drogarsi da una ragazza. Questa ragazza lo denunciò alla polizia, al commissariato. Il poliziotto prima arrestò il ragazzo e poi assoldò 2 killer per ucciderlo. E in effetti lo uccise. Venne allora organizzato il funerale del ragazzo. E durante il funerale si venne a sapere che la ragazza che lo aveva visto drogarsi, siccome era strabica ed aveva visto male, si era sbagliata. La notizia si diffuse rapidamente ed il nome del ragazzo venne immediatamente riabilitato. Arrivò una famosa cantante al funerale che cantò una canzone in suo onore. Al poliziotto che lo aveva arrestato e fatto uccidere, per il senso di colpa, venne un collasso. Morì. Tutti gli altri festeggiarono. Ecco. Alla fine degli incontri si è avuto questo spostamento della responsabilità da Matteo al poliziotto, colui che aveva il compito ed il potere di gestire quella situazione particolare. Così, nel qui ed ora degli incontri, potremmo pensare, o almeno io ho pensato, che il poliziotto potesse essere rappresentativo del conduttore, del lavoro. Quindi il gruppo classe ha scaricato la responsabilità per aver fatto fuori Matteo dalla classe e per il senso di colpa successivo sulla figura del conduttore. Parlo di conduttore, non di coordinatore, perché effettivamente non è un gruppo operativo, no? Chiaramente. Egli con la sua presenza ha fatto venire fuori i due loschi figure, insomma i due killer, insomma i due sottogruppi forse, che hanno di fatto operato la morte di Matteo, ossia le sofferenze che ha dovuto subire e sopportare. Senza di lui, cioè senza il poliziotto conduttore, si sarebbe continuato a portare avanti il gioco dei falsi ruoli buono-cattivo, in maniera implicita, sotterranea. Si sarebbe protratta una situazione ambigua che non permetteva una chiara definizione delle parti in causa,
bensì tendente ad evitare il conflitto. Nella festa il gruppo, quello rappresentato nella drammatizzazione, ma anche quello reale della classe scolastica, del gruppo classe, sembra di nuovo unito. Tutti sorridono contenti per la ritrovata unità, come a negare gli accadimenti e le turbolenze emotive che si sono svelate nel mentre del percorso. Allora, se si considera il processo da un punto di vista analitico, è possibile ritenere che durante questi incontri, nei quali si è cercato di prendere in esame quella conflittualità che si è vista andare a canalizzarsi pressoché esclusivamente su Matteo, al gruppo si è aperta un'altra opportunità. La presenza di una figura, il poliziotto conduttore, che si è mostrata disponibile nell'affrontare le difficoltà presenti nella creazione di legami sociali soddisfacenti all'interno della classe, sembra aver fatto sì che il gruppo abbia potuto spostare l'obiettivo e depositare le proprie angosce e le proprie frustrazioni su quella stessa figura, riuscendo infine a liberare Matteo dal ruolo angusto che aveva rivestito fino a quel momento. Allora, penso che questo si sia verificato perché il poliziotto conduttore, la figura adulta in aula, no, è diventato il capo espiatorio, no, di quella classe. Apro una breve parentesi solo per dire che Matteo, dopo quegli incontri, ha chiesto di accedere allo sportello di ascolto, al punto di ascolto che sempre io ero che gestivo. E poi venne anche la madre di Matteo per cercare di riflettere su ciò che stava vivendo il figlio, e lei con lui naturalmente. La situazione di Matteo nel periodo immediatamente successivo migliorò. Divennero più conflittuali i rapporti con la madre, ma aumentarono le sue relazioni con i compagni dentro e fuori la scuola. Qui si apre un aspetto interessante all'interno dell'istituzione scolastica, perché se è vero che l'apprendimento delle discipline da parte degli alunni è il compito cui viene da azione, come si pongono gli insegnanti? Si fanno carico delle incombenze connesse a quella funzione, cioè dei doveri connessi a quella funzione. È un compito che si ritiene spetti loro e per cui hanno adeguata formazione. E qual è la posizione dell'istituzione in proposito? Un altro episodio. L'anno successivo stavo conducendo un laboratorio in un'altra seconda classe, quando accadde un evento inaspettato. Un ragazzino di origine extracomunitaria, con alle spalle una situazione familiare e sociale molto complessa, verso la fine dell'ultimo intervento esplode in un delirio paranoico, prendendosela, ma solo a parole, con un suo compagno con il quale non c'era una buona relazione. In quel caso, vabbè, questo lo saltiamo, se non abbiamo tempo, io mi intrattengo con questo ragazzino che appunto prende a male parole l'altro ragazzino e poi esce dalla classe molto agitato, e io alla fine dell'incontro esco con lui e cerco di contenerlo. Ciò che avviene, questo si calma, si tranquillizza, rientriamo in classe. Questa situazione viene però presa dalla scuola per ridurre gli interventi laboratoriali. Dicono, ma questi laboratori creano qualche problema, insomma, no? Questo ragazzino si è agitato, no? È scoppiato un casino, e allora gli interventi che io dovevo fare nelle classi vengono ridotti. L'anno ancora successivo, senza laboratorio in classe, quello stesso ragazzino in 2 occasioni espresse la propria aggressività con le mani, dando dei pugni, ad un compagno che era da poco arrivato in quella classe. Questo accadimento è interessante perché se l'anno precedente si era data la responsabilità dell'accaduto, un'aggressività solamente minacciata in quel caso, all'intervento che era stato fatto in classe dallo psicologo, com'è possibile spiegarsi l'accaduto ben più grave dell'anno seguente? Che tipo di motivazione riesce a darsene l'istituzione? Che tipo di domande ci si è posti all'interno della scuola rispetto a quanto accaduto? La sensazione è che l'istituzione di domande non se ne sia poste, e se anche se le fosse poste, che le abbia lasciate cadere senza provare realmente ad interrogarsi sull'accaduto, come se potesse considerarsi una situazione normale, non frequente però nella norma, dunque accettabile.
Non si è avuta diretta comunicazione dell'accaduto da parte dell'istituzione e si è venuti a conoscenza degli agiti aggressivi solamente perché sono stati raccontati da alcuni ragazzini che una settimana dopo il secondo episodio sono venuti allo sportello d'ascolto. Così viene da pensare che l'unico modo che l'istituzione è riuscita a trovare per provare a parlare di una situazione che un certo livello di ansia doveva averlo prodotto, pare essere stato quello che prevede lo spostamento della responsabilità su un agente esterno. Nel caso specifico era lo psicologo con i suoi interventi in classe. A lui si chiede ragione delle difficoltà che si vivono nella quotidianità scolastica. Una volta però eliminati gli incontri laboratoriali e dunque scomparso lo psicologo, ecco che quella domanda non viene più posta, almeno così mi è sembrato. No, tutti conosciamo la citazione di Bleger, no, sul fatto che le istituzioni tendono ad adottare la stessa struttura dei problemi che devono affrontare. No, ecco, più o meno in quella situazione è avvenuto questo. No? Allo stesso modo le difficoltà, in questo caso, che accomunavano gli operatori coinvolti e che riguardavano la complessa gestione di situazioni aggressive, come quelle verificatesi in classe, è come se si fossero condensate divenendo il problema costituito dallo psicologo. Dunque il problema dell'istituzione è lo psicologo. Là il capo espiatorio, cioè nel gruppo era Matteo, qua lo psicologo, diciamo. Questa ricorsività mi ha stimolato naturalmente alcune domande. Dunque, a che cosa si riferisce l'istituzione scuola quando parla di capo espiatorio? Che tipo di lettura riescono a fare gli operatori della scuola, aggressori essi stessi, no? In questa seconda occasione, della dinamica del capo espiatorio? E che tipo di conseguenze pensano possano darsi a chi viene relegato in quel ruolo, cioè di capo espiatorio? È qualcosa che li riguarda oppure no? E un'ultima domanda: l'istituzione può pensare di trasmettere, come dire, razionalmente un messaggio diverso quando è essa stessa che sembra proporre una modalità di risoluzione del conflitto, dunque delle difficoltà, fondata su quella stessa strategia? Un ultimo elemento del puzzle, insomma, facendo un passo indietro, al primo anno di lavoro in quella scuola ancora, quando sono rimasto subito colpito dallo stato di preoccupazione di un insegnante, che per me era molto molto brava. In una prima occasione mi raccontò che uno degli alunni usciti dalla scuola l'anno precedente, appena 14enne, e dunque poco tempo dopo aver potuto iniziare a guidare il motorino, aveva avuto un grave incidente, si trovava in coma. Quell'incidente è occorso ad un ragazzo che moltissimi conoscevano in quel paese, aveva scosso e colpito profondamente la collettività. L'insegnante mi stava comunicando che la disperazione vissuta dalla comunità veniva provata anche a causa sua. Lei, così come gli altri insegnanti, sentiva che avrebbero potuto fare qualcosa per evitare l'accaduto, ma che non lo avevano fatto. Nessun abitante del paese, almeno in maniera manifesta, aveva dato alcuna responsabilità alla scuola dell'accaduto, però gli insegnanti si sentivano colpevoli. Dello stesso tenore, è il secondo caso, che sempre quell'insegnante mi raccontò qualche mese più tardi. Era accaduto che durante una festa di Halloween, organizzata in una casa di una ragazza residente in una cittadina vicina, alla quale erano stati invitati alcuni degli alunni della scuola, erano presenti bevande alcoliche, mentre non lo erano i genitori dell'organizzatrice. Dunque, no, si svolse un party molto effervescente. Non si è mai saputo con certezza che cosa sia accaduto. Fatto sta che nei giorni seguenti si sparse la voce che in una delle stanze di quella grande casa si fosse compiuto il quasi stupro di una ragazza completamente ubriaca ad opera di più ragazzi. Questa situazione creò effettivamente un certo scompiglio all'interno della scuola e sebbene non se ne parlasse, in quell'ambiente si percepiva una forte agitazione. Nei mesi successivi poi il racconto venne stemperato e perse un po' di colore, e se qualche ragazzo aveva avuto modo di dare sfogo alla propria libido in qualche modo, non lo si era fatto nei termini brutali e violenti che in principio erano stati esposti. Comunque sia, ciò che mi colpì ancora una volta fu ritenere la scuola in qualche misura responsabile di ciò che era avvenuto, in quanto per qualche motivo difficilmente identificabile inadempiente ai propri compiti. La notizia era circolata all'interno della comunità cittadina e in questo caso sembrava che qualcuno avesse accennato a qualche responsabilità della scuola.
Di fronte a queste voci accusatorie che si levavano dal territorio, all'interno della scuola ci si sentiva effettivamente colpevoli per non aver potuto prevedere ed evitare ciò che era avvenuto e che aveva suscitato così tanto clamore nel paese. Dunque quell'insegnante si faceva carico, no, di una responsabilità che a rigor di logica non le spettava. Questo pare essere, a livello generale, questo pare essere il ruolo aggiudicato alla scuola dalla comunità, ossia il ruolo di responsabile delle problematicità comportamentali, delle difficoltà sociali e di apprendimento, naturalmente, che i bambini ed i ragazzi esprimono. Dall'altra parte, l'istituzione scolastica, per interagire con il territorio sociale di cui è parte, parrebbe non aver trovato alcuna risposta più adeguata che quella di assumere il ruolo che gli è stato assegnato, ossia quello di capro espiatorio. Bien, bueno, el horario sería hasta las 2:30. No sé si después empezamos demasiado tarde, casi media hora tarde, pero bueno, empezamos a trabajar. Quien quiere decir algo, participar. Pues me ha parecido muy interesante.